Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Bello y junto a mi compañera Yormaris Hoyos les vamos a hablar sobre humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria de una curtiembre. Los humedales artificiales se definen como zonas construidas por el hombre en las que se reproducen de manera controlada los procesos físicos, químicos y biológicos de eliminación de contaminantes que ocurren normalmente en los humedales naturales. Ahora vamos a definir las partes de un humedal artificial. En primer lugar encontramos el sustrato o el medio granular, que es aquel que está formado por suelo como arena, grava, roca, sedimentos o restos de vegetación que se acumulan en el humedal debido al crecimiento biológico. En segundo lugar encontramos la vegetación, que principalmente está compuesta por macrófitas, es decir, plantas acuáticas emergentes que contribuyen a la oxigenación del sustrato a nivel de la rizósfera o de la parte del suelo más cercana a las raíces de las plantas. De igual manera contribuye a la eliminación de nutrientes por absorción o extracción y al desarrollo de la biopelícula bacteriana. Seguidamente está el agua residual, que es la que circula a través del sustrato y la vegetación. Finalmente encontramos los microorganismos, que son los que se encargan de realizar el tratamiento biológico. Las colonias de microorganismos anaerobios se desarrollan en la zona superior del humedal, donde predomina el oxígeno liberado por las raíces de las plantas y el oxígeno proveniente de la atmósfera. Los principales procesos que llevan a cabo los microorganismos son la degradación de la materia orgánica, la eliminación de nutrientes y la desinfección. Tipos de humedales artificiales. Encontramos el humedal de flujo libre o flujo superficial. En este el agua circula por encima del sustrato de manera continua y se favorecen las condiciones aerobias al estar el agua directamente expuesta a la atmósfera. Se emplean para tratar efluentes procedentes de tratamientos secundarios y para crear y restaurar ecosistemas acuáticos. Humedal de flujo subsuperficial. En este el agua circula a través del sustrato y se encuentran construidos típicamente en forma de lecho o de canal. Estos pueden tener o no una barrera que impida la percolación del agua hacia el subsuelo. Además, deben contener un medio apropiado como arena, grava u otro material que sirva para el crecimiento de las plantas. Dentro de este último encontramos dos tipos más de humedales. El primero es el humedal subsuperficial de flujo horizontal, que como su nombre lo indica, en estos el agua circula de forma horizontal a través del medio granular, los rizomas, que son una parte de las plantas que sirven para la reproducción, y las raíces de las plantas. Y finalmente encontramos el humedal subsuperficial de flujo vertical, donde las aguas residuales ingresan de arriba hacia abajo a través de un sistema de tuberías, de manera que se infiltran verticalmente a través de un sustrato inerte, ya sea arena o gravas, y se recogen en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. La planta utilizada para este estudio se conoce popularmente como lavanda marina o acelga salada. Su nombre científico es Limonium perezi. Es una planta rizomatosa, es decir, que sus tallos subterráneos son desprovistos de hojas. De igual manera es perenne, que indica que vive durante más de 2 años, es de consistencia herbácea y es originaria de las islas de las costas canarias. Dentro de sus propiedades encontramos que esta planta prefiere suelos arenosos, pero es tolerante a un amplio rango de tipos de suelos, siempre y cuando estos posean un buen drenaje.
Además, ha demostrado tener un buen desarrollo en suelos salinos. En general, el pH más adecuado para un buen desarrollo de la planta es de 6.5 y suele cultivarse en suelos pobres para controlar su floración y crecimiento excesivo. En cuanto pues, al artículo, el artículo tiene como título un humedal artificial plantado con Limonium perezi para el tratamiento de aguas residuales provenientes de una curtiembre. Las aguas residuales de una curtiembre contienen pues diferentes contaminantes dependiendo pues del proceso interno que se lleve a cabo dentro de esta curtiembre. En concreto podemos decir que los procesos de curtido y ribera son los que aportan mayor carga orgánica o carga contaminante en cuanto a materia orgánica, grasas y aceites, cloruros, cromos, sulfuros y entre otros contaminantes o entre otras sustancias. Como objetivo de este artículo o de este estudio, pues se analizó la eficiencia de un sistema de tratamiento biológico conformado por un humedal artificial de flujo subsuperficial, pues con el fin de evaluar la remoción de salinidad y carga orgánica presentes en el agua producidas durante el proceso de remojo de cueros. Para estos dos prototipos se pusieron a prueba, uno que fue plantado con Limonium perezi y el otro pues implantar como un parámetro de control o comparación digamos del proceso que se estaba haciendo con el de el humedal artificial. Estos fueron operados pues por 32 días. Los materiales y métodos. Para los materiales y métodos inicialmente se hizo un análisis de calidad de agua, que fue pues el análisis de calidad inicial, pues para saber la carga contaminante que estaba en el agua residual inicial, y se le hizo pues la instalación de prototipo. En el prototipo pues podemos decir que este tenía un volumen de agua de 0,0225 metros sobre segundo cada uno de los prototipos, claro, y las dimensiones de cada uno de los humedales fue de 0,25 de ancho, 0,41 de largo y 0,30 de alto. El proceso se hizo en la Universidad Libre de Colombia a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a 14,55 grados centígrados. Allí se le proporcionó pues digamos que las condiciones pues para que se diera este proceso bien y no hubiera digamos que la interrupción de alguna otra, de algún agente externo o alguna otra cosa. Los autores se encontraron con una técnica convencional y una técnica avanzada en la cual podemos decir que pues tampoco se ve mucha diferencia en cuanto a las dos técnicas y en cuanto a digamos la cantidad de contaminantes que hay en un agua de una curtiembre. Y pues para este artículo se utilizó una técnica convencional. En los resultados y discusión, bueno, en la eficiencia de eliminación del humedal a escala laboratorio, pues se puede decir que pues la presencia de cloruros en concentración muy elevadas o muy altas, uno dificulta el tratamiento biológico de las aguas residuales, y por ello pues se evalúa precisamente a escala laboratorio pues un humedal de flujo subsuperficial en el que se planta una especie de halófila. La especie halófila pues es la Limonium perezi. Se les tomó unas fotos entre los 0 días, los 4 días, los 0 días, 8 días, 16 días, 24 días y 32 días, en donde se puede ver una planta muy vigorosa en día 0. Ya pues con los días o con el tiempo se empezó a ver marchitada, y precisamente se hizo la duración de 32 días porque la planta a los 32 días murió.
¿Por qué murió? Por la cantidad de cloruros que digamos, que tenía el agua residual. También se puede decir que pues al final, como ustedes lo pueden ver en la foto de acá de las plantas, muestra un plato donde de alguna u otra manera la planta sacó los cristales de sal que habían en el agua residual de la curtiembre. Entonces esto dio el proceso de que la planta pues muriera. Sin embargo, en el artículo al final, en las conclusiones, se da una solución a este problema. La solución es que cuando se llegue a aterrizar pues esta clase de proyectos, se haga digamos que la siembra de más ejemplares de la planta, precisamente porque aquí solamente se sembraron 1 o 2 y pues obviamente antes la planta, por decirlo así, tiene muy buena retención. En cuanto al proceso de remoción, en la tabla de esta presentación se da un tiempo de los 0 a los 32 días y ahí se tuvieron en cuenta 5 parámetros importantes, que fueron el cloruro, el carbono orgánico total, la conductividad, la turbiedad y el pH. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla, se ve el tiempo de los 0 a los 32 días y la remoción que hizo, que pues fue bastante importante. Igual se hace como la comparación del humedal plantado al humedal en blanco, en donde en el humedal en blanco pues también se puede ver una reducción de los parámetros, pero pues es menos acelerado que en el humedal plantado. Bueno, como conclusiones importantes, se puede decir que pues la planta Limonium, utilizada en el tratamiento biológico de las aguas residuales del proceso de remojo en la industria del curtido, tiene facultades para sobrevivir en ambientes salinos y para resistir aguas de concentración de cloruros superiores a los 20.000 miligramos sobre litro, en donde se produjo una eliminación de cloruros del 47.12%. También se hizo la eliminación del 86.22% de materia orgánica y del 92.27% de turbidez. Entonces, pues hubo una buena remoción en cuanto a la planta. Como les decía anteriormente, también se dio el proceso de que dieran la solución digamos al proceso, a la parte donde se murió pues la planta a los 32 días, pero pues es el hecho de sembrar más plantas en un humedal artificial. No necesariamente tiene que ser una sola, sino varias plantas donde se pueda, digamos que, esparcir la función de cada una de las plantas, ¿sí? Digamos que la planta, una sola pues no va a dar abasto, pero si hay varias plantas pues van a poder hacer su proceso bien hecho. De igual manera, la planta es una planta perenne, entonces no va a morir pues relativamente de una vez, sino que ella va a tener pues su ciclo, su proceso, y luego ahí sí pues morirá. Pero de igual manera en este proceso sí murió los 32 días, precisamente por la cantidad de sal y de cloruro que había en el agua de la curtiembre.